En este episodio tocamos temas personales y sensibles. Te recomendamos que si estás pasando por alguna situación similar, contactes a algún profesional sobre el tema. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Guión ni Vergüenza. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es nuestro amigo Dai. Y El DAI. por favor. Hola, hola. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la codependencia y relaciones destructivas. Por eso trajimos a un pro en ese tema. Alguien que lo ha Dai, vivido tú, desde siempre. desde siempre, desde chavitos, chiquitos. ¿Tú qué recuerdas, Dai, que fue tu primera relación destructiva? Que digas, no, sí me pasé. Y ya sí, hay que bloquear a mis papás de todo, ¿no? Para que no se enteren. Que no vean. Sí. Pues mi primera relación, desde la primera relación hubo un temilla ahí que yo sabía que algo no estaba bien, pero de cierto modo te quedas, ¿no? Porque a los 12 años tengo una relación con una persona que tiene 25 años, pongámosle Marquitos, ¿no? Ok. Entonces, Marquitos era una persona que era heterosexual, era alcohólico, que pues ya tenía cierta experiencia en la existencia y yo, No, un a sus chavalito de 12 25. años, me dejé manipular y influenciar por él, ¿no? Entonces, esa relación hubo como muchas humillaciones, mucha violencia, ¿no? Hoy, a través del tiempo, he logrado identificar como esa violencia que viví dentro de esa relación y que en su momento yo sentía que esa era la forma de amar correcta, ¿no? El quedarte, porque pues vienen como muchos paradigmas que nos ponen tradicionalmente de que te tienes que quedar con el primero y que tu primera relación es para siempre y connotaciones así. Entonces, te digo, hubieron como, o sea, de él de que le gustaban las niñas y yo era una relación a escondida, era de que nunca caminamos juntos en la calle, era de que él caminaba atrás de mí y yo no podía saludar a nadie, no podía voltear a ver a nadie. Y si alguien me hablaba, él me dejaba ahí. Y había veces que viajábamos como en moto y a él le valía madres y me dejaba. ¿Sabes? O sea, de que me decía, y bájate aquí, y me bajaba y yo me tenía que ir caminando hasta mi casa o cosas así. Entonces, evidentemente yo sabía que no era una relación sana, evidentemente yo sabía que había algo ahí. Andaba con mi prima, andaba con una vecina al mismo tiempo, y decía, no, pues es que no lo quiero perder porque yo me siento enamorado, ¿no? Y me quedé 2 años con esa persona hasta que yo siento que nunca pude haber salido de esa relación si él no se hubiera ido. O sea, tú en ese momento te sentías en las nubes, el más enamorado, ¿no? Sí, pues al final del día estaba dentro de una relación donde había manipulación, donde había mucho maltrato psicológico. Entonces, incluso cuando él se va, porque cortamos porque él se va a Estados Unidos. Y en el momento en el que se va a Estados Unidos, yo recuerdo que cuando él me dijo, ¿sabes qué? Me voy a Estados Unidos, pues mi instinto así de amor fue abrazarlo. Y él fue de, no, quítate, porque nos van a ver. Hay que ver, si me quieres abrazar, abrázame allá en lo escondido, donde nadie nos vea, ¿no? Entonces, se va a Estados Unidos y yo recuerdo que me deprimo y caigo así en turbodepresión. Y mi mamá todavía me dijo de que, ay, ¿te quieres ir a vivir a Estados Unidos con Marquitos? Y yo de que, sí, es que lo amo, ¿sabes? En la depresión totalísima, sin haberme dado cuenta como de todo el contexto que existía ahí, ¿sabes? Ujú. Y pues siento que nada más por eso logré como terminar esa relación. Pero él sabía lo que hacía porque te decían que no la abrazabas en público, ¿no? Que no la abrazabas en público y se veían en ciertas zonas, ¿no? Claro, era todo a escondidas, porque ni siquiera creo que fuera como de closet, ¿sabes? Sino era como una situación en donde él estaba conmigo por cierta conveniencia, ¿no? ¿Qué conveniencia? El morro soltaba lana en ese entonces. Era una especie de comprar cariño o atención, ¿no? Porque dentro como de la parte familiar, si te puedo decir un poquito de mi familia, es que no había como un abandono de cierto modo superficial, porque mis padres como que existían ahí, estaban en cuestión de dinero, en cuestión como padres y todo, pero nunca hubo como mis papás no sabían en dónde estaba, con quién estaba, porque ellos se dedicaban a trabajar todo el tiempo. O sea, trabajaban de 6 de la mañana o a veces desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche y, o sea, teníamos una tienda de abarrotes en la cual yo trabajaba de 2 de la tarde a 6 de la tarde y entonces en ese lapso ellos iban a descansar y todo ese rollo, pero seguía como existiendo ese abandono, ¿me explico? Sí, sí, sí. Porque pues no sabían
quién estaba o con quién estaba o quién iba a la tienda en esos momentos. Yo, ahí me la pasaba. Sí, no, tú ya llegaste a mi vida más tarde, ¿no? Llegaste como a los 14, ¿no? A los 14. Tú llegaste Oye, cuando Dai, iba pero yo tengo cortando una pregunta justamente muy esa juventud. importante. A ver, Y a lo mejor yo sí entiendo como esa parte de que tenías como esa, o sea, ¿era tu vecino, era tu conocido o lo conociste dentro de ahí de por donde vivías? ¿O cómo fue que se dio, que se conocieron y después que dio ese paso para que se pudieran dar como ese tipo de cosas de que ya te pudiera decir, oye, ¿sabes qué? En público, a lo mejor no podemos hacer esto, o cómo fue que se fue dando paso a paso para que ustedes llegaran a ese punto de la relación y que tú supieras que no podías hacer nada en público? es que haz de cuenta que México machista, mi papá tenía su tienda y entonces ¿cómo te explico? El hermano de mi abuela tuvo 13 hijos, de los cuales todos son como, se dedican a la albañilería y a la construcción y a todo ese rollo. Entonces, mi papá siempre fue como que los dejaba tomar afuera de nuestra tienda. Entonces ellos llegaban y pisteaban ahí, entonces se hacía la bolita y él era amigo de mis primos Ok. primos que siempre fueron como muy allegados y entonces, pues todo empezaba como en cierto cotorreo, como en cierto jueguito, ¿no? De, ay, mi primo quiere contigo y es que mi primo es puto y así, ¿no? Y entonces, yo no sé, pero creo que siempre he tenido como esta parte de la belleza gringa muy presente, porque era un güey que era alto, güerito, de ojos verdes, era como lo que yo estereotípicamente creía que era lo bonito, lo chido. Y entonces yo al empezar a ver como esta parte de que había entrada, pero que era solamente en desmadre, yo confundí, ¿no? Y empecé como a encariñarme cuando no había cariño, cuando nada más era la intención de echar desmadre conmigo, ¿no? Hasta que llegan como los contextos de que él ya llegaba a la tienda solo o antes de tiempo y me medio cotorreábamos y ya empezaban como los mensajes en Facebook y cosas así, en No, y donde tú a ya tus decíamos que 12 bien éramos novios, ¿no? ilusionado, ¿no? Claro, o sea, digamos que me enamoré solito, pero también hubo partícipe como de esta parte, ¿no? Ujú. 13 Pero años ¿y de en qué momento? diferencia. Este, podemos pausar tantito y llegaron las mormonas. Sí, Dame dos claro. segundos. ¿Ya regresaste, amor? Ya regresé, ya regresé, nenito. ¿En qué estábamos? Estábamos en cómo es que llegó esta persona. Time off. Dale. Pues básicamente así, ¿no? Sucede que los mensajitos como en el Facebook y ya había como esta parte en donde, no sé, como en esta migajez, que hoy existe el término de migajero, Me encanta. con una parte de amor era como, uy, no, ya, me siento súper enamorado, es el amor de mi vida, ¿no? Y Sí. pues creo que nada más era como esta necesidad tal vez de afecto, necesidad como tal vez de atención, que entras en una relación donde una persona te da es como así con las palomas, ¿no? Avienta ciertas migajas y dices, tengo la atención de alguien y me siento soñado. Ya casi juntas el pan. O sea, dices de migaja en migaja, juntas el pan, ¿no? Sí, sí. Y un día, mande. Pero tú, por ejemplo, ¿tú viste esas red flags o tú ibas como con los ojos vendados y, ¿sabes qué? Que sea lo que sea y yo voy con él, lo que me diga? ¿Sabes qué? Que lo más triste de todo el caso es que fue como mi primer relación, yo no tenía ninguna cercanía como con el amor, no tenía ninguna cercanía como era una relación ni nada por el estilo, ¿no? O sea, fue mi primer acercamiento con una persona, fue mi primer acercamiento en cuestión amorosa y de cierto modo las relaciones destructivas pues vienen mucho más atrás, ¿sabes? Las relaciones destructivas no era él, la relación destructiva fue entre mis padres, ¿no? La relación destructiva más grande que conocemos es la relación con nuestros padres y la forma en la que ellos se relacionan. Entonces, yo vengo de el matrimonio de mis padres, hoy en día ya no están juntos, pero mi mamá era como sumamente controladora, mi madre era la que llevaba como las riendas de la relación y mi papá era como la parte sumisa, como sí, hacemos lo que tú dices y mi papá era muy callado, mi papá era muy de dejarse guiar, no era lo que decía mi mamá. Entonces, de cierto modo, como nunca ver estas muestras de afecto, porque yo nunca vi como a mis padres abrazarse, besarse, darse cariño. Evidentemente, cuando llega una persona que me dice amor, pues dices, esto es amor, ¿no? Esto es cariño.
empiezas como a generar tu concepto mal dentro de tu cabeza que viene desde las necesidades, que viene desde las carencias, que no viene desde... Que yo siento que si desde niños nos enseñan cómo funciona el amor o el lenguaje del amor, que es muy importante, tal vez no hubiera sucedido toda esta cuestión, ¿no? En donde solamente llegó alguien, con el canto de las sirenas me fui y en el momento en el que menos me percaté estaba dentro de una relación sumamente violenta, no porque pues había violencia. Creo que no podemos decir, bueno, sí, tal vez fue como un, nunca hubo como relaciones como tal, ¿no? Sexuachis ni nada por el estilo, pero solamente fue así, ¿no? Como esta necesidad de él, ¿no? Porque de repente empecé a sentir como una necesidad de él que, no sé, o sea, fue muy raro, o sea, hoy que lo empiezo a pensar o hoy que, porque estoy dentro de un programa de Alcohólicos Anónimos, el cual me ha permitido como conocer mucha parte de mi historia y conocer muchas de las raíces del por qué sucedieron esas relaciones, de pronto digo, era mucha la necesidad de atención que en ese momento tenía, ¿no? Y mucho más cuando creces siendo una persona homosexual, ¿no? Porque yo te puedo decir que sabía que era gay desde muy, muy pequeño, que ves como toda la parte estereotípica de las relaciones de niño con niña y cómo son, y de repente tú te empiezas a afrontar como a la vida y es como muy choqueante, ¿no? Es muy choqueante como, por ejemplo, no sé, ves en las películas niño y niña y que el hombre es el que lleva flores y te empiezas a crear como una fantasía de lo que necesitas dentro de una relación Ujú. y de repente yo en lo personal que era una persona homosexual y que quería como esa demostración de afecto, pues para mí mi amor era, ¿no? Muchísimo en ese momento. Pero siento que son así como muchas cosas que empezaron a englobar el por qué me metí en esa relación y con esta persona y por qué me dejé como envolver tanto que y incluso cuando estás dentro como del círculo vicioso, nunca te percatas de esto, ¿no? O sea, yo sentía que llevaba una relación a toda madre y todo el mundo me decía como de, oye, ¿no te das cuenta? Y así como de, con los ojos cerrados yo creo en él, ¿no? Un día me va a amar como tiene que ser. Un día el amor fluye y al final del día pues no sucede nada, ¿no? Te quedas vacío, triste, solo y creo que de ahí segregaron muchas cosas para que las relaciones posteriores fueran casi igual, ¿no? Porque pues te quedas como con ese chip, ¿no? Para empezar, la gran red flag que en su momento no vi es que al vato le gustan las morras, ¿no? Y que yo era básicamente un experimento, que básicamente yo era el El a ver banco si en me esos gusta. momentos. ¿Mandé? Es como el a ver si me gusta, o sea, lo tengo para saber si sí soy, ¿no? No, yo creo que de él sí venía como una especie de conveniencias. Pues no era como el a ver si me gusta. Era más como esta parte, sabía que iba a ganar y era el, ¿cómo decírtelo? O sea, él ganaba chingo y él nada más tenía que dar lo mínimo, ¿no? Como que disfrazaba todo lo que él quería como una apariencia. Oye, y ahora que tocaste el tema de que tú sabías desde antes, de que nos podías decir que eras homosexual, cuando creciste sabiendo eso, ¿se te hizo difícil, por ejemplo, encontrar relaciones o amistades? O salir, Sí. más bien. Pero bueno, es que yo nunca tuve que salir del closet. Extrañamente, o sea, yo me empecé a percatar porque por ahí de tercero de kinder, habíamos como ciertas parejitas de novios, ¿no? Pero eran de que juegos de niños, ¿no? Y Ujú. recuerdo que en mi existencia existía una niña que se llamaba Carla, otro niño que se llamaba Oliver, y ellos dos eran novios, y yo era novio de una niña que se llamaba Yesenia, y había otro niño que creo que se llamaba Fernando, y ahí no, así como que me Sí, sí, sí. acuerdo un poquillo de ellos desde los últimos dos, y éramos como las parejitas, ¿no? Ujú. Pero yo recuerdo que cuando em- yo empezaba a ver cómo los niños correteaban a las niñas y como toda esta parte, yo no me sentía como afín, ¿sabes? Yo sentía como que salía de los panoramas normales porque cuando todos veían a las niñas, yo decía, oye, pero es que a mí no me llama la atención ella, a mí me llama la atención él, ¿no? Ujú. Y recuerdo que la primera persona que le dije fue a mi abuelita, le dije que es que algo está mal conmigo, ¿no? Porque creo que fue el primer pensamiento de es que estoy mal yo y algo está mal dentro de mí porque a mí no me gustan las niñas, porque no me llaman la atención las niñas y por lo contrario me llaman la atención los niños. Ujú. Y recuerdo que desde muy,
muy pequeño fui como muy femenino, muy amanerado, muy niña, pues, ¿no? Entonces, en el Ujú. momento en el que, de hecho, mi papá, por ejemplo, así, le encuentran un amante, ¿no? Entonces, le cachan su infidelidad a mi papá. Y al cacharle la infidelidad a mi papá, recuerdo que él me lleva a un cuarto de la casa y ya sabes, ¿no? Como en todo el desmadre de la familia y la familia aventando platos y demás por la infidelidad. Mi papá Ujú. me lleva a un cuarto y me dice como de, oye, perdón, es que me enamoré, ¿no? Y ya así como de, estoy asimilando lo que acabas de hacer y cómo acabas de desmadrar mi ideal de familia, ¿no? Entonces, yo recuerdo que la frase que mi papá dijo fue, si yo ya te perdoné como eres, ¿por qué tú no puedes perdonar que me enamore? O Y sea, como que entonces minimiza las fue cosas que como, tú hiciste. ajá, o sea, siento que él fue como, bueno, te voy a echar la culpa y la responsabilidad física y mental de todo a ti para hacer mi carga menos pesada. Ujú. Ujú. Pero te doy la palmadita del perro de no pasa nada. O sea, aquí todos estamos chidos. Tú la cagaste, yo la cagué, estamos bien. Y ya tablas, ¿no? Ajá, y vamos cada quien con su golpe. Entonces, nunca tuve que decirle a mis papás como de, ay, soy gay. No. Lo contrario de mi mamá es que mi mamá cuando empieza como a aceptar mi homosexualidad, mi mamá empieza a entender que yo quería ser mujer. ¿Sabes? O sea, mi mamá fue así de, pues te voy a comprar uñas, te voy a comprar, ¿quieres que vayamos a la estética? No, y era como, bueno, me gusta ser vato, me gustan los vatos, pero quiero Ujú. seguir siendo vato, ¿no? Sí, sí, sí. Muy afeminado y lo que tú quieras, pero no quiero ser mujer, o sea, no me identifico con una mujer. Amistades creo que siempre me he desenvuelto como una persona muy agresiva, ¿no? Siempre he sido como muy anímicamente agresivo con la gente, porque ha sido como esta cultura de Regina George, Sí, ¿no? sí, sí. En la que siempre me he caracterizado con la finalidad de protegerme, ¿no? Ujú. De hacerle ver, o no sé, en algún momento entendí como que yo mismo me ponía mis apodos por ser gay, ¿sabes? Yo Ok. decía de que cuando me decían Joto, yo decía, ay, ¿por qué no son tan inteligentes? Me llamo Dairon, me pueden decir Gairon o algo así, ¿sabes? O Como sea, que yo mismo ajá, les quitaba el crédito, ¿me el explico? poder, ¿no? O Ajá. sea, ¿te Y autobuleabas? empecé a burlarme de mí mismo. Empecé a burlarme de mí mismo con la finalidad de no darle a las personas esa autoridad como de poder dañarme o de poder lastimarme, pero creo que al final del día nada más era más que una máscara, ¿no? Entonces, por cuestión de amigos, creo que siempre fui como alguien que se ha desenvuelto mucho con las personas, siempre poniendo como esa línea, ¿no? Siempre diciéndole a la gente como de, este, no sé, chistes muy cagados para que la gente me empiece a aceptar como cierto payasito, ¿no? Por eso es que en las pedas era el alma de la peda diciendo puras pendejadas, ¿no? Sí, 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 confirmo. Y entonces, después Como de en la todo este peda de, contexto, ajá, como en la peda de qué, perdón. como en la peda de la casa de tu novia, ¿no? ¿Te acuerdas de esa historia? No podemos omitir esa parte con la alcancía, por favor. Ah, iba a estornudar. Estamos ¿Qué ibas a diciendo que decir? queremos que esto sea ameno y tú, poniendo tensión en esto. Ah, perdón. ¿Qué ibas a decir, pequeño? No, pues yo digo que está bien que platiquen la historia, o sea, ¿qué tienen que ocultar para que sea algo que no se pueda platicar? No, pues nada Mi más es amor por una... Quique, Nada más es una historia como que cagadilla, ¿no? de cómo me enamoré de un heterosexual una vez más. Una vez más, una de Una de unas muchas. tantitas. Pero a ver, yo tengo una duda. ¿Ahí aplica como la Échale. filosofía de los tazos? Si lo ¿Cuál es volteas, te esa? lo quedas. Exactamente. ¿O no? ¿O es de que decida? Es ¿A que, poco no te ¿sabes sabías? algo? No había escuchado esa. ¿Sabes algo? Pasa como dentro de todo este machismo y dentro de toda esta misoginia que existe, nos olvidamos de ¿cómo te lo explico? De que la orientación sexual y los placeres sexuales o los gustos sexuales no son lo mismo. O sea, hay una idea errónea de que, ay, si tú heterosexual, ¿no? Por ejemplo, Héctor se mete con un vato, ya se va a volver gay, ¿no? Y Ujú. eso no va a suceder, porque la orientación es algo que no se modifica, la orientación es algo que está estipulado en ti y ya no se mueve. Lo que sí cambia son como los placeres sexuales, ¿no? Y entonces puedes tener relaciones sexuales con un vato, no sé, por peda, por desmadre, por curiosidad, por Ah, yo le doy a lo que experiencia, sea. lo que tú quieras, ¿no? O sea, Lo es que se como, mueva, lo que esté calientito. o sea, te, te, te
es como, por ejemplo, la relación normal es de que de misionero y así, ¿no? Normal. Ujú. Pero de repente tu novia se baja a los chescos y dices, ay, güey, no mames, eso está chido, ¿no? Y entonces ya se adquiere como un nuevo placer sexual o ya se adquiere como un nuevo gusto. Y Ujú. no sé, de repente tu novia se baja un poquito más allá de los huevos y te da un lengüetazo en la cola y dices, ah, güey, qué rico. Famosa limpieza Y de casa. entonces, ajá, o sea, y entonces no quiere decir que porque existe como este nuevo jugueteo con tu pareja, pues ya te vas a voltear, ¿no? O incluso hay heterosexuales que les gusta que las mujeres les metan el dedo, ¿no? Y no tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver con una connotación de placer sexual, ¿me explico? Ajá, o sea, Porque al final del día, no, sí te escucho. haz de cuenta que, no sé, imaginemos que Héctor se va a una peda y de repente en la peda se coge un vato y al otro día su vida sigue siendo la misma. Sus deseos de casarse con una mujer, de tener hijos, de una familia, de la persona con quien despierte todos los días, es hacia una mujer, no hacia un hombre. Un No va a palillo cambiar nada en lo más. absoluto. Entonces, eso es algo que no los volteas y te los quedas, ¿no? Tal vez había una persona que estaba confundida o tal vez había una persona que no había decidido tener la iniciativa de experimentar, de ver, y de repente cuando lo probó dijo, ah, creo que es algo en lo que me siento cómodo, en lo que me siento seguro. Porque sucede que como en esta parte psicológica, cuando vienes con carencias, vienes con necesidades, vienes de una familia con violencia, no sé, vienes de un contexto familiar sumamente agresivo y de repente tú, vato que no sabes identificar como estas cosas, de repente, bueno, para que me entiendas, así como un ejemplo más básico, las morras que buscan como a los güeyes chacales, como a los ñeros, como a este güey malandro, Ujú. es como este sentido o esta necesidad de protección. O sea, el verdadero contexto del por qué te relacionas con un güey que se ve sumamente maleante tiene que ver con que estás buscando un sentido de protección. Tu pareja te va a dar lo que estás buscando, ¿no? Y entonces, como tu pareja te va a dar lo que tú estás buscando, vas a buscar una persona afín a lo que tú quieres. Oye, por ejemplo, yo tengo una Eso duda. explica mucho. A ver. Fíjate que tengo un compa, un compilla por ahí, que la vez pasada que nos reunimos, estábamos tres amigos. Él nos estaba contando que muchas veces ya cuando tiene como esos encuentros sexuales, como que ya no, o sea, ya no llega, pues ya no eyacula. Y dice que le cuesta mucho. Entonces, nosotros le dijimos que porque, bueno, llegamos a la conclusión, vaya, de que a lo mejor ya después, cuando tuvo como algo con muchas mujeres, ya lo único que le va a tocar es como volverse gay, ¿sabes? Pero es como contrario a lo que nos dices, de que, ¿sabes qué? A lo mejor eso no, como que no se descubre de la noche a la mañana, sino que tú sabes qué es lo que quieres y simplemente todavía no has experimentado eso, ¿no? Entonces, mi pregunta va que si Yo él, siento que ese amigo es mi amor. ¿Estás hablando de mí? No, de estabas ahorita hablando de no, mi novio el enano. ¿Qué? pues dejémoslos por ahí en Ay, uno no incógnito, quería quemarlo y tú. en el anonimato. Dejémoslo en anónimo. Sí. Pero, Sí, o sí. sea, Bueno, sí es es que muy mira, probable. eso es como un mito machista. No, eso es un mito machista. Eso es como misoginia. Bueno, no misoginia, porque es como machismo, ¿sabes? Eso es como el típico, son 7 mujeres y un puto, ¿no? O algo así, ¿no? Pero no va a suceder. Lo que sucede es que la sexualidad es como, yo lo he entendido dentro de doble A, porque así lo he trabajado con mi madrina, con mi psicóloga, que la sexualidad es una especie como de globo que inflas, y inflas, y inflas, y inflas, y que al final del día cuando inflas un globo y lo desinflas, queda aguado, ¿no? Queda deformado. Ujú. Y la sexualidad es algo que se deforma. La sexualidad es algo que si no tenemos cuidado con ella, ¿por qué crees que existen como violadores? ¿Por qué crees que existen personas con temas con infantes? Como todo ese tipo, ¿dónde crees que empieza? Empieza desde la sexualidad, de una sexualidad deformada, ¿no? Y el hecho de que tú vayas teniendo una persona y otra y otra y otra y otra y otra, espiritualmente tiene muchas consecuencias.
porque venimos a ser como una especie de botella de energía que cuando tienes un encuentro con alguien, tú le pasas de tu energía, pero esa persona también te pasa de su energía. Y entonces, imagínate esa persona con cuántas personas no ha estado y tú con cuántas no has estado. Y entonces toda la energía está sumamente contaminada como para que hoy exista un pedillo ahí de que, pues es que no pueden eyacular o incluso también puede ver como una parte médica, porque hay hombres que de a tiro, teniendo como una penetración, no pueden llegar al clímax hasta que ellos mismos se masturban, porque ellos tienen el estímulo que necesitan, apretarse de la forma en la que necesitan, o el ángulo necesario para la eyaculación, y también tiene que ver como la parte de, de su masturbación y cuánto tiempo lo han hecho, ¿sabes? O sea, son muchos contextos, pero no porque andes con muchas mujeres, el día de mañana te vas a volver gay, ¿no? Porque es la vieja creencia de que pues un hombre que es mujeriego es un homosexual reprimido. Y eso pasa mucho cuando creces viendo un buen de porno, ¿no? La idea de las relaciones como que está un poco Disturbiada. distorsionada. Claro, porque al final del día el mundo del porno y todo el mundo lo decimos, pero realmente todos tenemos como un chingo de tabús y complejos de él, ¿no? Ujú, sí. Este, llegas al mundo del porno y el mundo del porno es sumamente agresivo, ¿no? Es una idea errónea de lo que sucede cuando tienes un encuentro sexual con alguien y entonces tú te creas esas fijaciones, tú te creas esos complejos, tú te creas, es como cuando eras niño y viste Blancanieves y creías que, bueno, las mujeres, ¿no? Y los que somos gays creo que tal vez nada más vamos a entrar en ese estereotipo, pero ves Blancanieves y ves que llega el príncipe azul en un caballo y entonces dices, va a llegar el amor de mi vida de esa forma, ¿no? Cuando en la realidad, pues eso no sucede, en la realidad eso no pasa. Es lo mismo cuando empiezas a consumir pornografía, ¿no? Te empiezas a cerrar de lo que sucede realmente en una relación sexual, ¿no? Sí, porque yo ando en chinga y no me ha dicho que es una sucia. Claro, pues es que creo que ahí nos falta como un tema de comunicación con nuestras parejas, ¿no? El decir, pues a mí me gusta esto quiero, o algo así, ¿no? O sea, a veces nada más llegas como a una relación sin saber quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, qué estás dispuesta a negociar dentro de una relación, qué no puedes negociar dentro de una relación, cuál es tu punto de partida, ¿no? ¿Te ha costado trabajo, como comunicarte con tu pareja de eso, de qué te gusta y qué no te gusta dentro del tema del sexo? Es que por ejemplo, en las dos personas que tuve, porque después de la relación destructiva que tuve con Marquitos, Ujú, me relacioné con adictos, ¿no? ujú, Me relaciono con una persona, la primera persona que me relacionó y decido juntarme y decido vivir mi vida con él, era una persona que tenía un problema de consumo de cristal. ok. Entonces, esta persona que consumía cristal, todo era muy disturbiado, todo era como en una connotación de lastimarme, todo era como en una connotación. Yo recuerdo que la red flag más grande y que en su momento vi, pero de cierto modo yo dije, un día va a entender, un día va a cambiar. Y es que en el momento en el que llegamos a la casa juntos, lo primero es que pues, él quería tener relaciones y yo le dije, es que el contexto mío es que soy como una persona muy pulcra, ¿no? Soy como una persona que si sabe que va a tener relaciones, no come y se hace lavados y todo tiene que estar sumamente limpio y me tienen que sentir seguro para poder tener una relación. Y entonces él era así de, no, ya en corto. Y era de, no, güey, es que entiende, no me gusta, no quiero, ¿no? Y entonces hubo como este forcejeo, ¿no? Y entonces dices, güey, esto no está bien. Pero en su momento dices, bueno, O sea, pero tú seguiste ahí a pesar de todo eso. vamos a dar chat. ¿Mandé? O sea, tú seguías ahí a pesar de que veías como ese red flags, a pesar de que tú no decidías no querer hacerlo y él te forzaba a que sí. Claro, pues es que haz de cuenta que fue nuestro primer encuentro, ¿no? Aparte, fíjate que esta persona era como alto, lleno de tatuajes, era como lo estereotípicamente bonito y entonces todo el mundo me decía como, ay, es que el novio que tienes es muy guapo, ¿no? Y entonces era como en este sentido de pertenencia a la sociedad, de cierto modo dices, pues no lo puedo perder, ¿no? O sea, Ujú. la aceptación que tú Entonces, tenías a nivel de la sociedad, ¿no? claro, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces como una relación homosexual es sumamente difícil, ¿no?
Y entonces era como, yo le quiero demostrar a la gente que yo merezco ser amado, yo le quiero demostrar a la gente que sí puedo tener una pareja, yo le quiero demostrar a la gente que yo quiero tenerlo a él, ¿no? Y que lo quiero y que lo amo, ¿no? Entonces, como que en el primer contexto dije, a lo mejor ahorita porque es la primera vez, va a suceder, ¿no? Pero él va a entender en algún momento, pues, cómo funciono y todo va a ser diferente. Y la verdad es que nunca entendió, ¿no? Porque de ahí lo que se agregó fue una relación que todas las noches hubieron violaciones, ¿no? Porque una violación viene desde el momento en el que le dice a alguien, no quiero y te obligan, ¿no? Ujú. Aunque sea tu pareja, aunque sea tu esposo, aunque sea tu novio, aunque sea todo esto, si le dices no es no, y él a huevo era sí, o incluso ya queriendo, o incluso yo teniendo ganas, pues yo le decía, no, bueno, teníamos como el acto, pero ¿sabes qué? Que él tenía como una filia, como una afinación más bien, o un placer en lastimarme, ¿sabes? El hecho de saber que me estaba lastimando para él era sumamente excitante, ¿no? Y eso es una gran red flag, ¿no? O, pues en el Eso se tiene momento que te quedas. comunicar antes, ¿no? Claro, o sea, en el momento te quedas, ¿no? En el momento, porque en el contexto es una persona que ya no tenía papás porque su papá lo mataron a los 4 años, su mamá se murió de cáncer, estaba solo, tenía problemas de adicción, ya había vivido en la calle. Dices, si yo me voy, ¿en dónde va a terminar? ¿A dónde va a quedar? ¿No? Entonces, de cierto modo, me sentí responsable de él, ¿no? Pero, pues, una persona que tiene adicciones, pues es muy complicado vivir con ellos, ¿no? Es muy complicado tener una relación con ellos porque son personas sumamente inestables emocionalmente, son personas súper inseguras, porque ven infidelidades donde no las existen, ¿no? Era de que se metía al baño y me abría la puerta y me decía de que, ¿con quién estás hablando? ¿Y dónde está? ¿No? Y era como, güey, no hay nadie, me estoy bañando y mi teléfono está allá afuera. Y fue una relación sumamente agresiva, fue una relación que desgastó mucho, muchísimo a nivel anímico, a nivel emocional. Yo parecía como un cricoso andante, ¿no? Porque ojeras, sumamente flaco, ¿no? Por sentir que en algún momento él iba a entender todo, ¿no? Pero lo que sucedía es que socialmente él era una persona muy cariñosa, ¿no? Socialmente él era no es que si te quiere, si te ama, ¿no? Porque a todo el mundo le iba diciendo de que, ay, es que Dairon es el amor de mi vida, y es que yo ya dejé las drogas por Dairon, porque Dairon ahora es mi dependencia, y yo lo amo, y es mi todo, y es mi necesidad, ¿no? Y entonces era como, pero a puerta cerrada, pues todo terminaba, ¿no? A Sí. puerta cerrada eran golpes, a puerta cerrada, porque fíjate que una vez, como nadie habló, a puerta cerrada, una ocasión, jugando como a luchitas, me acicata en la pared y me agarra la cabeza, ¿no? Pero estábamos jugando. Y en ese momento, cuando me agarra la cabeza, yo vi su semblante, ¿no? Y su semblante cambió. Su semblante de estar jugando pasó a ser un semblante como de odio, como si me odiara. Y acto seguido agarra mi cabeza y la azota 4 veces en la pared, ¿no? Entonces, al momento de que azota mi cabeza, yo empiezo a escuchar como un zumbido, empiezo a sentir como me apendejo y me caigo. Y va a sonar muy tonto, pero en ese momento yo dije, no mames, es el amor de mi vida, ¿no? Te quedas creyendo que es el amor de tu vida porque cuando yo era niño y mi mamá me golpeaba, después de pegarme era, te pego porque te quiero, ¿no? Si te pego es porque yo quiero que seas una mejor persona y porque no estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y entonces como que en ese momento y en ese contexto, lo primero que brincó fue, me está pegando porque lo hice mal, porque me quiere, porque, ¿sabes? Y entonces hoy suena muy descabellado, ya que salgo del núcleo enfermo, digo, sí te mamaste, Ujú. pero en ese momento dices, tiene razón, ¿no? Me tengo, o sea, estoy con él porque lo amo, está conmigo porque me ama, no hay una devaluación desde la primera pareja, ¿no? Que me ocultó, que hubo violencia. Entonces sigo con la misma cadena, ¿no? En lugar de cambiar como el estereotipo, llego a esa relación igual, ¿no? Creyendo que no merezco ser querido, creyendo que porque soy gay no merezco una relación bonita, creyendo que porque soy gay me tengo que acoplar a lo que las demás personas quieren para mí. Entonces, es muy difícil, ¿no? Gracias, tuve que como seguir en el programa Alcohólicos Anónimos, tuve que ir con la psicóloga, tuve que estar con mi madrina constantemente en la terapia, decirle,
es que ya no quiero estar con él, pero no quiero dejarlo, ¿no? Porque mi miedo más grande era, va a volver a quedar en las drogas y va a quedar loquito en la calle y yo no quiero eso para él porque en ese entonces los dos teníamos 22 años, o sea, éramos muy peques. Entonces era como esta connotación sumamente fuerte, ¿no? Pero tienes que entender pues que un adicto pues quiere ser un adicto, ¿no? Que un adicto es el estilo y la vida que pues, él quiere. Una vida recia. Literalmente. No, Se fue. se nos fue. Dijo, bueno, bye. Bueno, bye. Sale, bye. Como que se estaba cortando antes de... Sí, como que le ha de fallar el internet o algo. O a lo mejor ya no tiene pila porque no le llegan los mensajes. Bueno, amigos, tuvimos fallas técnicas el día de hoy con nuestro querido amigo Dairon. Le agradecemos por estar aquí. Ya no se pudo volver a conectar, pero espero ya hayan disfrutado. Nos quedamos a medias. Tal vez hagamos una parte 2. Y gracias por escucharnos. Like, comenten, suscríbanse. Ricardo, unas palabras. Pues nada, amigos, más que agradecerles, de verdad, esperemos que hayan disfrutado este bonito, pues, plática que tuvimos. Nosotros, de verdad, bueno, al menos yo, me quedé con esa intriga de que preguntarle ciertas cosas, como tener como esa plática más amena y que todo se fuera dando poco a poco, pero esperemos que nuestro amigo Dai tenga una segunda parte con nosotros y estaremos más que dispuestos para poder estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Sale. Saludos.